Venezuela definitivamente seguirá siendo ese bastión de representación de libertades, de soberanía y de expresión popular. Es básicamente lo que ha dicho el presidente Maduro al volver a tomar el poder. Un poco resumiendo eso, a mí no me pusieron los gringos, a mí no me pusieron los grandes apellidos, a mí me puso el poder del pueblo. ¿Ah? Bueno, desde el otro lado respondieron, ya no autonombrándose, sino autosecuestrándose, parece. ¿Ah? La señora Machado haciendo un show, luego diciendo, no, lo que pasa es que se perdió mi carterita azul. Nunca entendimos de qué se trataba de la carterita azul. Desde el otro lado, en Estados Unidos, la administración saliente hablando de elevar las sumas de dinero que se pagarían por una recompensa contra el presidente constitucional de Venezuela y altos dignatarios de este gobierno. Nos acompaña Jesús López Almejo, tu profe de RI. Tienes que seguirlo en su canal de YouTube para analizar este y otros temas que vienen además colaterales al mismo. Jesús, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Querido Juanjo, amigos del J, muchas gracias por la invitación y como siempre, temas súper interesantes, pertinentes, apropiados para la coyuntura histórica que estamos viviendo. A la orden, mi querido amigo Juan José del Castillo, deseándote a ti y a toda tu audiencia un feliz año 2025. Hermano querido, muchas gracias. Primeras impresiones de la toma de mando del presidente Nicolás Maduro frente a esta embestida de la potencia del norte. Si te parece, Juanjo, podemos hacer un análisis que vaya de lo general a lo particular, empezando por cómo la derecha internacional anglófila sionista, hace un escándalo tremendo, coordinado, para deslegitimar la toma de posesión, la juramentación de Nicolás Maduro, so pretexto de que no enseñaron las actas. Sin embargo, y además inventando que este señor Edmundo, al que nadie conocía hace, no sé, 8 o 9 meses, nadie sabía de su existencia, excepto los del Servicio Exterior venezolano, porque fue miembro del Servicio Exterior de Venezuela. Resulta que ganó de manera apabullante. Veíamos los anuncios, veíamos la campaña que hizo María Corina Machado desde antes de julio, 28 de julio, que fueron las elecciones, diciendo que no reconocerían ningún otro resultado que no fuera la victoria de Edmundo González Urrutia, a quien, repito, nadie conocía, mucho menos, y esto lo repito porque la idea que nos venden de que arrasó con más del 60%, yo creo que ni ellos se la creen, pero también insisto, Juanjo, en esta narrativa que repitieron hoy una y otra vez, que como sus encuestas le daban como ganador de manera avasalladora a González Urrutia, entonces no iban a reconocer otro resultado que no fuera la victoria de González Urrutia. Dicen que el pez por su boca muere, y dicen también que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Entonces no dejaron otra salida más que pues esto que está ocurriendo, es decir, que se viera no como un proceso institucional la elección del 28 de julio, sino como un proceso de vida o muerte, en la cual ya vimos lo temperamental que son los derechistas en América Latina en general. Ya vemos, mi querido Juanjo, también lo aferrado que son al poder. Lo estamos viendo en tu país, en Perú, con una bajísima popularidad. Yo creo que de las peores tasas de popularidad que se le recuerde a un mandatario, la de Dina Boluarte, que no supera ni el 5%. No llega al 3%. No llega ni a 3%. Los congresistas de la bancada mayoritaria en el Parlamento peruano andan por ahí del 9-10% de aprobación únicamente, y aún así se aferran como perros al hueso, hambrientos. Además, lo estamos viendo en Ecuador, este debilitamiento institucional estratégico que está haciendo Daniel Noboa, con decretos, pasándose por encima de la Asamblea Nacional, poniendo vicepresidentes a contentillo, haciendo campaña electoral, aunque son muy claras las leyes para que él pueda, si quiere competir como candidato, tenga que solicitar licencia.
Sin embargo, vemos a un Daniel Noboa que se pasa por el arco del triunfo el derecho, el marco jurídico ecuatoriano, y que no respetan nada. Lo vemos en Argentina con Milei. ¿Qué está pasando? Es decir, llevar a la ridiculización la figura presidencial en los sistemas presidenciales latinoamericanos pues son muy importantes, Juanjo, pero vemos que la derecha, esta misma que se sincroniza para decir que Maduro es un dictador, que fuera Maduro, que no queda de otra más que invadir Venezuela, y que sabemos, Juanjo, que no les importa la democracia, pero lo que les importa de denostar a Venezuela es que posteriormente la demonización les sirve también como política interna en sus respectivos países para poder demonizar al adversario. Lo hicieron con López Obrador, primero era como Chávez, casi era el alma gemela de Chávez, y después era el alma gemela de Nicolás Maduro, aunque Nicolás Maduro y Chávez tenían sus características diferentes, propias de cada personalidad. Lo hicieron con Petro en Colombia, lo vimos también en Perú con Castillo, lo vimos en prácticamente todos los escenarios electorales de nuestros países. Bueno, mira, hasta en España decían primero que Pedro Sánchez era como Nicolás Maduro, y ahora, bueno, Pedro Sánchez comportándose como un gran otanista. Entonces, si vemos el nado sincronizado de la derecha anglófila sionista internacional deslegitimando la toma de posesión de Maduro, me parece que se convierten en víctimas y en esclavos de sí mismos, descoordinados, deslegitimados, fuera de la realidad. Vemos a un expresidente espurio, Felipe Calderón, que se robó las elecciones en México en 2006, yendo a pelear, según esto, por la democracia a Panamá y a la República Dominicana, y después reconociendo que tenían una muy mala coordinación, y que esa mala coordinación pues evitaba que tuviera gran efecto el apoyo de los expresidentes del grupo Sin Idea, así le llamo yo a este grupo de rufianes, de Guillermo Lazo, de Lenín Moreno, de Andrés Pastrana, de expresidentes impresentables, el Tuto Quiroga, de Bolivia, Fox, Quesada, expresidente de México, el mismo Calderón, expresidentes panameños, Chinchilla de Costa Rica. Chinchilla, aquí en México las chinches son unos animalitos, eh, son unos La chincha, animalitos, las chinches, claro, ¿no? ¿Las conocen claro. así? Bueno, esta mujer le hace honor a Chinchilla porque es eso en la política latinoamericana. Entonces, estos impresentables, mi querido Juanjo, que han lucrado con la demonización de Venezuela, hoy se ven impotentes junto con esta señora belicista María Elvira Salazar, que parece más bien caso clínico de psiquiatra, amenazando con que ya se le acabó la fecha, ya expiró la fecha de Nicolás Maduro, que pronto se lo van a echar, y bueno, sumado a esto, Anthony Blinken también diciendo que en los 10 días que le toca en el gobierno, pues sí, que van a intentar restaurar la democracia en Venezuela. Es decir, no tienen el mínimo de institucionalidad ni de coherencia, y al ver, Juanjo, cómo han ignorado, y no solamente han ignorado, han apoyado a Israel a masacrar a los palestinos, o que a los rebanacuellos moderados, que antes eran terroristas temibles de Al-Qaeda, de Al-Nusra, de Hayat Tahrir Asham, ahora son los rebeldes moderados que van a traer la democracia. Bueno, esa incoherencia me parece que los deslegitima para poder presentarse con credibilidad en el escenario venezolano, Juanjo. ¿Qué le espera a Venezuela en este nuevo horizonte? Un BRICS al que no han podido acceder aún, una economía que comienza ya a moverse pese a las limitaciones, un mundo que se hace ya evidente en reacomodo por la pérdida de influencia de la potencia del norte. ¿Qué le espera en este momento a Venezuela para este periodo? Me parece que viene un periodo muy complicado, porque ahora incluso países amigos, países aliados, otrora habían apoyado o habían sido el contrapeso en contra de la derecha, del Grupo de Lima, por cierto, ¿no? Hablando de la derecha organizada en diferentes países. Ahora Brasil, por ejemplo, tiene este distanciamiento con Venezuela. Recordemos, querido Juanjo, que gracias a Brasil, con este brazo injerencista de Lula, exigiendo que le rindieran cuentas, que las instituciones de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, que el mismo Consejo Nacional Electoral le mostraran las actas a Lula, y gracias a eso pues no permitió el ingreso de Venezuela
a los BRICS, ¿no? Veíamos a Vladimir Putin diciendo, bueno, yo sí quiero que ingresen a los BRICS, China también. Nosotros tenemos esa gran diferencia con el presidente brasileño, que me parece que Putin ahí la jugó bien, decirle, oye, Maduro, aquí bienvenido, pero tenemos la regla de que entras con el pisto bueno de los 5, bueno, pero este señor Lula no quiere que ingreses. O vemos a Boric, que solito en su mente, en su imaginación, Gabriel Boric se autodenomina como de izquierda, pero reconoce a Zelensky, a pesar de que Zelensky expiró su mandato por el voto popular, se terminó en marzo del 2024. Un año después, Zelensky sigue siendo presidente y ahí Pero no. de Boric podríamos esperar eso, Jesús, pero de Lula, ahora viendo las cosas en perspectiva, ¿qué le pasó a Lula? ¿Lo perdimos en algún momento o está en una fase de recomposición? Me parece que está siendo pragmático, Juanjo, pero no es que lo hayamos perdido. Cuando analizamos la primera administración de Lula, los derechistas, yo me acuerdo mis profesores en el posgrado en aquella época decían, miren a Lula, un líder obrero, un sindicalista que tenía la intención de radicalizar la economía brasileña y se comportó como un alumno brillante del Fondo Monetario Internacional que hasta se ganó reconocimientos del Fondo y del Banco Interamericano de Desarrollo desde aquella época. Solo que teníamos gobiernos pero tan nefastos, tan neoliberales, que Lula, aplicando recetas neoliberales, nos parecía, por su discurso laborista, por su discurso obrero, campesino, incluyente, nos parecía de izquierda, y de izquierda que nos lo vendían como una izquierda muy cargada a la izquierda de la izquierda, cuando en realidad tú ves el orden fiscal que tuvo en Brasil en la época de Lula, es más parecido a las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Así que me parece que ahora lo que pasa es que antes guardaba la forma, ahora no tiene mayorías en el Parlamento brasileño, y me parece que es una manera de quitarse la presión, querido Juanjo, desde el interior de Brasil, y quedar bien con aquellas derechas que honestamente me parece es un error, porque Lula ya debería estar luchando por legado más que por otra manera, y me parece que el tratar de quedar bien con la derecha le llevará al escenario que vemos en Argentina con Alberto Fernández, al que le decíamos Albertibio, mediocre, farsante, charlatán, y lo más importante, siempre jugando para todos los bandos mientras se autodenominaba como presidente de izquierda, y bueno, ya vemos que ahora hasta golpeador de mujeres salió, ¿no? Probado por los audios que han filtrado las mismas autoridades argentinas, y un Alberto Fernández que recibió, yo recuerdo, un llamado de atención del mismo presidente López Obrador, que decía, oiga, yo le digo respetuosamente a Alberto Fernández, el que con todo el mundo quiere quedar bien, al final termina como terminó Alberto Fernández. Entonces, volviendo al tema, pierde ciertos aliados estratégicos, y otro que también se ha subido, pero ese se sube a todas, ¿eh? Por eso me parece que es menos respetable esa postura, la de presidente Petro. Petro opina de todo, se mete en todo, está más atento del tuit que de gobernar en Colombia, y hoy Murillo hizo declaraciones muy fuertes. Murillo hizo declaraciones tremendas con respecto a... Es decir, si tú al canciller colombiano el 10 de enero le quitas la cara del canciller colombiano, le pones la del vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mira, se la compras completita. Entonces, Colombia cada vez se aproxima más con Petro a las posturas de Iván Duque, que incluso Iván Duque ya como expresidente ha salido a decir que lo de ¿Cómo Venezuela se, solo ocurre con un ataque militar, cívico-militar, decía. ¿Cómo se explica ese Petro? Petro me parece que intenta quedar bien con el discurso que ha manejado, pero a la luz de lo que estamos viendo, de que la derecha no retrocede un centímetro, Juanjo, lo estamos viendo en tu país, lo vemos en el mío, mira, en mi país están tan desprestigiados, afortunadamente no tienen el poder político, y afortunadamente su poder mediático está tan en ruinas, que a pesar de ello fueron capaces de salir a decir el mismo día de la elección que habían ganado la Ciudad de México y habían ganado como 12 estados importantes, y que habían ganado incluso en la presidencia, estaban ahí disputándosela con Claudia Sheinbaum. O sea, de ese nivel de descaro, el mismo día de la elección,
Y obviamente, pues cuando la institución, el Instituto Nacional Electoral, sale a decir los resultados y a revelar las actas, bueno, dicen, miren, pues nada. Bueno, esos mismos que te mienten viéndote a los ojos, súper serios y blindándose como si fueran institucionales, son los que salen a defender a María Corina Machado, que lo único que te pide es, aunque ella no presente pruebas de nada, que le creas porque lo dice ella. Y eso aquí en México ya no camina, Juanjo. Ok. Ahora, en ese contexto sale un Donald Trump que dice, bueno, pues porque me da la gana, me voy a agarrar el canal de Panamá. Y porque me da la gana, le voy a cambiar el nombre del Golfo, porque hay todo un proyecto geopolítico, porque hay muchos recursos petroleros del lado mexicano en el Golfo, porque Groenlandia la quiero porque la quiero y punto, se acabó. Aquí se fue por tuvo cualquier base o cualquier parodia que hicimos algún día de respetar las leyes internacionales. Me la agarro porque porque así me da la gana. Y resulta que un Maduro es el que sale en línea de defensa del Canal de Panamá. Esa reflexión sobre eso. Luego vamos a entrar al tema Trump. Pero un Maduro hablando sobre Panamá, sobre la importancia del canal, y es como que es casi kafkiano eso, ¿no? Mira, Juanjo, hace unos meses tuve una entrevista con el coronel, con Pedro Baños, que tiene un canal también muy activo en YouTube, y él, tengo el entendido que él es pro Corina Machado, y con este discurso de la hispanidad, tengo entendido que es, por ejemplo, anti López Obrador, anti Pedro Castillo, anti indigenismo, etcétera, etcétera, pero tuvimos un intercambio muy respetuoso, muy intenso, pero muy respetuoso, y en esa ocasión él se fue directo, oye, en el tema de Venezuela, pro Maduro o pro Corina Machado, y yo le respondí así, cuando Novoa se atrevió a faltarnos al respeto, invadiendo la Embajada de México, muy pocos presidentes y muy pocos primeros ministros en el mundo hicieron lo que tenían que haber hecho, que es lo que hiciste de una gravedad enorme, no podemos permitirlo y tenemos que condenarte abiertamente y no legitimarlo recibiéndolo. De los pocos que hicieron lo que tocaba hacer fueron Nicolás Maduro y Nicaragua. Rompieron relaciones diplomáticas y Maduro hasta sacó a su consulado de Guayaquil y su embajada en Quito para expresar repudio a las acciones de Noboa. Ejemplo número 2, en el tema de los palestinos, en donde los presidentes y primeros ministros derechistas de América Latina, pero también de Europa y del gobierno de Estados Unidos, lo estamos viendo con el presidente Sleepy, que siempre dice que está preocupado por el avance de la violencia en la Franja de Gaza, pero siempre siguen mandando más dinero, de los presidentes que han condenado abiertamente, sin tibiezas, lo que hace Israel en la Franja de Gaza, Maduro es uno de ellos. De los que han condenado abiertamente cómo Zelensky está arrastrando a su gente al suicidio colectivo y en lugar de parar, negociar el que Rusia no se siga expandiendo, no, ellos dicen, Rusia no ha sufrido lo suficiente, vamos a hacerle la guerra y vamos a reclutar a la gente y a fuerza los vamos a mandar al frente. Bueno, quien ha repudiado eso, de los pocos con firmeza, es Nicolás Maduro. Entonces, no es que yo venga a hacer aquí apología del madurismo, no es que yo crea que el gobierno de Maduro es perfecto, seguramente tiene 10,000 errores, seguramente necesitarán mejorar las capacidades materiales del gobierno para que eso se traduzca en políticas centradas en la sociedad y que se evite que con las sanciones estadounidenses se siga combinando eso, alguna parte de la mala gestión del gobierno de Maduro, pero también las sanciones y que entonces siga habiendo migración que por millones hermanos venezolanos siguen engrosando las listas de la mayor cantidad de venezolanos en el extranjero buscando trabajo, sufriendo. Pero, o sea, estoy consciente de que como en todo hay escalas de grises y hay que hacer los matices. Pero cuando tú comparas la coherencia del gobierno de Maduro en los temas cabrones, en los temas delicados, el tipo ha estado a la altura de la circunstancia, Juanjo. Por encima de los derechistas que se asumen siempre y se embisten en la bandera de la democracia, Nicolás Maduro ha sido muy coherente y muy consistente. Ahora, ¿por qué sufre tanta satanización? Pues porque es un tipo que se les pone de frente a los estadounidenses y a los israelíes. Y dos,
porque efectivamente no cae en este chantaje de la derecha que muchos gobiernos como Lula, por ejemplo, sí caen. Porque, a ver, Juanjo, una cosa es la oposición y otra cosa son los sedicionistas y golpistas. Aquellos que van a pedir sanciones en contra de su propio país no son oposición, son golpistas y como tal se les debe tratar. Y por último, para responder a tu cuestionamiento, Maduro tiene una visión geopolítica global. Por esto se explica que salga a decirle al presidente Mulino de Panamá, oiga, usted encárguese de la defensa de su canal, pero se condena también la intromisión y la injerencia de Donald Trump en este país hermano que está pues medio mal gobernado por un derechista que lo único que tiene para responderle a Trump es que desea que colaboren en buenos términos. Entonces, Maduro lo hace de esa manera porque ha sido muy consistente en las posturas claras de Venezuela. Ahora, se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha subido la apuesta. Van a pagar 25 millones de dólares a aquel que proporcione información que conlleve a la detención del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe dónde está. Hay quienes dicen que esta más bien es una señal de señores mercenarios. Quien se atreva a hacer lo que intentamos hacer y hemos fracasado tantas veces en ese intento, se le va a pagar esto. Eso explicaría por qué han habido 120 galifardos de esos que porque de acuerdo a las estadísticas o a la información que maneja la derecha, es que hay 120 ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela presentados como víctimas. Pero cuando uno hace el recuento y los comienza a ver, oye, este no estuvo en Afganistán, estuvo en Irak, ¿y qué fue a hacer? No, fue de vacaciones. Ya, no sé por qué no te creo, hermanito. ¿Ya? Y el gendarme que cruza la frontera justo días antes de la juramentación, cuando la señora Bullrich había dicho voy a mandar a los gendarmes. ¿Ya? Entonces, es como una especie de intentar dar golpe con mano de tercero porque ya ellos son incapaces de hacerlo directamente. Pago 25 millones por este, 25 por el otro, 15 por el otro, intentando poner dinero en juego para romper la institucionalidad de un país. ¿Podría ser eso? Porque todo el mundo sabe dónde está el presidente Maduro. Claro, te iba a decir que le tendrían que dar esos 25 millones a Telesur, porque Telesur hoy les dijo exactamente la ubicación de Nicolás Maduro en Miraflores tomando la juramentación. Mira, estas estrategias generalmente tienden a romper, ese es el objetivo, a romper las lealtades en los mandos del ejército de un país. Entonces, tú lo dices, bueno, también están incentivando a que bandas criminales, estos grupos de mercenarios que se rentan, que se alquilan para ir a hacerle la guerra a otros países, se digan motivados, ah, mira, vamos. Y en un contexto, querido Juanjo, en el que estás mandando 200 millones de dólares a Ucrania para debilitar a Rusia, pues por supuesto que tienes muchísimo más presupuesto, aunque no puedas apagar los incendios en Los Ángeles y no tengas la capacidad para llevar a cabo protocolos de seguridad de acción civil, pues sí eres capaz de destrozar y de incendiar a medio mundo. Pero acá lo que buscan es, y ahí te va vincularlo con lo que comentabas de que han levantado la apuesta. No habían sancionado a Vladimir Padrino, habían puesto, pues habían ofrecido dinero por Diosdado Cabello, por el fiscal de Venezuela, por el mismo Nicolás Maduro, pero no lo habían hecho por Padrino, el ministro de Defensa, por una simple y sencilla razón. Intentaban persuadirlo de que si a él no lo sancionaban, entonces él jalara, él colaborara con el occidente colectivo. Pero como vieron que recientemente lo que acaba de hacer Vladimir Padrino es jurarle lealtad a la Constitución venezolana, pero también al presidente Maduro y garantizar que la juramentación iba a estar ordenada, entonces hoy aparece ya, pues les falló la estrategia de persuadirlo, entonces ahora viene la disuasión, ah, entonces también vamos por ti y te vamos a capturar. Y mira qué manera de tratar de ridiculizarlo, Juanjo, diciendo que es el líder del cártel de los soles. O sea, un presidente de los Estados Unidos, que también lo mencionabas al inicio, que acaba de ser pues condenado por una corte en Nueva York y que va a ser el primer presidente convicto que va a juramentar la Constitución. O sea, nada más imagínate el surrealismo del que estamos hablando,
es el que se atreve a amenazar al presidente que pasó por un proceso electoral y que respeta, digamos, el orden institucional de su propio país bajo la idea de la importancia de la autodeterminación de los pueblos y del derecho de los pueblos a autodeterminarse. Mira lo que nos vienen a decir. Ah, ¿sabes qué? Entonces, este señor no es presidente de Venezuela, este señor es líder de un cartel de drogas, y con el nuevo presidente, con Donald Trump, que por ejemplo en México se la tiene jurada, vamos a clasificar como terroristas a las organizaciones de narcotraficantes, de tal suerte pues que a Maduro le van a intentar llegar por el lado del combate al terrorismo, y me parece que tienen en Venezuela que estar pues muy bien preparados también en términos militares, porque se les han querido meter mercenarios, pero al rato va a ser más abierta el ataque frontal del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos también está evaluando costos, y que por eso mientras deja correr, deja que los perrillos falderos, es decir, estos presidentes de grupos sin idea, que en realidad es idea, pero bueno, ya ves que desvinculados de la realidad están, vayan y hagan y sonden para también evaluar las capacidades que tiene para responder el gobierno venezolano. La verdad, híjole, a mí me preocupa mucho el pueblo de Venezuela, pero es cierto que también Maduro representa una especie de resistencia a un gobierno que históricamente, a partir de declaraciones y de amenazas, intenta que todos los demás se subordinen. O sea, la batalla también es ideológica, Juanjo. Esto nos lleva definitivamente un vector histórico a analizar el personaje Trump. El sentenciado presidente, porque así, ese es el título que se ha ganado, no lo digo yo, no es una conspiración de Jesús López Almejo, no, lo hizo un juez estadounidense, ¿eh? No es un juez venezolano, no. El sentenciado, Donald Trump, ha salido a decir, bueno, al fiel estilo del tipo del bigotito de la Alemania entre 1930 y 1945, nosotros necesitamos un espacio vital para seguir siendo América primero. Así que Groenlandia se viene para acá. Vamos a cambiar el nombre al Golfo porque cambiándole el nombre a lo mejor ya brincamos el diente a las reservas petroleras que hay en posiciones mexicanas. Vamos a comprarnos el canal de Panamá y si no lo invadimos, pues. Pero este mismo personaje también sabe de sus limitaciones porque sabe de los genuflexos que pueden ser, por ejemplo, el gobierno de Panamá, el gobierno que administra lo que para algunos todavía consideran colonia Groenlandia, ¿sí? Y entonces se atreve a hacer este tipo de amagues que no creo que de ninguna manera se atrevería a hacerla, por ejemplo, a personajes como el señor Putin, ¿no? A quien lo trata con distancia y contigo sin negocio, ¿no? Es un abusivo, es uno de esos prepotentes que cuando logró quebrarle o cuando encuentra que sabe que puede imponerse a los zapatazos, pues lo va a hacer, ¿no? ¿Qué ves allí en ese horizonte? ¿Son bluff? Hay quienes dicen esto se trata de antiguas ambiciones eh, de la potencia del norte. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Mira, querido Juanjo, esto que mencionas de la filosofía medio del señor este del bigotito, me lleva a pensar que nosotros bautizamos luego a este señor, el orangután naranja, como Adolf Trump, y de hecho hay muchos memes sobre él, con su peinadito, el bigotito, etcétera, justamente por esta lógica nazi fascista de los años 30 que estos señores vienen a reproducir. Es la teoría geopolítica del Lebensraum, el espacio vital. Ellos, con el simple hecho de decir, me interesa el petróleo de Venezuela, me interesa la Amazonía de Brasil, me interesa el litio de Chile, Bolivia y Argentina, me interesa las reservas de petróleo mexicano, me interesa el litio de Sonora, con eso creen que es suficiente para que puedan decidir invadirlo, para que puedan decidir apropiárselo, al más puro estilo nazifascista de los años 30 y 40. O sea, no está sacada de contexto esa comparación. El problema, el problema es qué capacidades o con qué capacidades cuentan los otros para resistir.
Y una de las grandes desventajas que tiene Adolf Trump es el tiempo, porque el original, el del bigotito original, ese por lo menos tuvo 15 años para hacer y deshacer, entre 12 y 15 años, pero este nada más tiene 4, no tiene la energía que tenía hace 10 años, y lo más importante, el mundo también ha cambiado, el mundo también ha enseñado las uñas, el mundo ha sacado las uñas, ha sacado la capacidad de resistir. Mira, yo estaba revisando una entrevista que le hacen recientemente a Justin Trudeau, y le dicen, oye, ¿qué humillación te está dando Donald Trump? Y ahora está rematando esa humillación diciendo que incluso, pues ustedes van a tener que, pues, cambiar, ¿no? Hacer el Estado 51, y él repite, a pesar de la gran estimación que le tenemos a Estados Unidos, los canadienses estamos muy orgullosos de ser canadienses y por nada del mundo querríamos convertirnos en Estados Unidos. O sea, la otra es la resistencia que se está dando en algunos países de Europa, que están diciendo abiertamente, queremos apoyar a Dinamarca para evitar que Donald Trump se vaya a quedar con Groenlandia. Entonces, vienes a dinamizar, vienes a dinamitar, sí, dinamitar esta unión que había aparentemente entre occidentales, pero lo que quiero dar con esto es que se están resistiendo incluso los propios aliados. Ayer decía Putin, el 9 de enero decía Putin en una entrevista que me causó muchísima risa, porque mira, yo lo vengo diciendo desde hace 3 años, pero qué chévere que lo dice alguien como él. Putin dice, los europeos han perdido tanto la dignidad y han perdido tanto la identidad y la decencia, que si Estados Unidos les dice, los amenaza con que los va a ahorcar, ellos en lugar de resistir preguntarían, ¿quiere que nosotros traigamos la cuerda? De cómo se han entregado. Pero en América Latina la resistencia se ha dado muy duro, y me parece que por eso quieren hacer a un lado a Nicolás Maduro, porque, y al mismo Daniel Ortega, porque como sea, con todos sus matices y sus claroscuros, son personajes que han resistido al dominio incuestionable de Estados Unidos en el hemisferio occidental, Juanjo. Esto me lleva a lo siguiente, la amada Cuba, tan bien perversa y malévolamente tratada por el régimen del sentenciado presidente Trump en su primer mandato. Será probablemente no solo bien acogida en el BRICS, probablemente sea un símbolo de victoria del sur global frente a esto que le mal llamadas sanciones. Cuba probablemente comience a tener fluidez económica que venga de estas naciones. ¿Cómo percibes ese proceso? Mira, Cuba es un gran ejemplo, Juanjo, qué bueno que lo mencionas. Cuba es un gran ejemplo del cinismo de los anglosionistas, cómo y cuánto se han ensañado con los cubanos. Durante décadas se han dedicado a empobrecer estratégica y sistemáticamente a Cuba para supuestamente orillar a los cubanos a levantarse contra el gobierno cubano de los Castros. Bueno, ha sido tan terrible el efecto económico, socioeconómico en la población cubana, al punto, mi querido Juanjo, de que en Naciones Unidas, de 194 países, todos, absolutamente todos, anualmente votan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así tal cual, para que se acabe con ese embargo o bloqueo en realidad, menos Ucrania, menos Israel y menos Estados Unidos. Pero el resto de la comunidad internacional, bueno, hasta los británicos, hasta los franceses, hasta los españoles, hasta Italia de Giorgia Meloni, votan en la asamblea para que se acabe el bloqueo y ese sufrimiento contra el pueblo cubano, porque se dan cuenta que por ahí no ha sido la ruta, y es la que han aplicado también o han intentado aplicar en Venezuela. Empobrece, créale condiciones de miseria a los pueblos para que esos pueblos se levanten contra sus tiranos y los echen, porque esa es la narrativa que traen. Pero entonces en Cuba ni siquiera respetan la institucionalidad internacional, y a pesar de que el resto del mundo le pide a Estados Unidos acaba con ese bloqueo, con ese embargo, año con año, pues mira, ellos siguen asfixiando la economía cubana
y todavía tienen el descaro de venir a decir que el modelo cubano es una vergüenza porque no funciona, cuando en realidad, si no funcionara por sí solo, entonces ¿por qué los estás sancionando? ¿Por qué no los dejas prosperar y pruebas científicamente que en condiciones normales no sirven para nada, ¿no? El ingreso al BRICS de Cuba como país asociado, ¿abre posibilidades para una oxigenación económica que lo siente el ciudadano de a pie? Sin duda alguna, definitivamente, y también lo va a experimentar Bolivia, y eso era lo que quería experimentar Venezuela. Desafortunadamente, ahí Lula me parece que deja un muy mal antecedente, un antecedente de incoherencia que la verdad es insoportable, porque mira, mi querido Juanjo, una de las críticas que yo le tengo a Gabriel Boric abiertamente es que el cabrón vaya y se agarre a besos con los arbanos, estos petromonarcas, Bin Salman, con el dueño de Qatar, con el emir de Emiratos Árabes Unidos, que no se caracterizan precisamente por ser muy democráticos, que digamos, Juanjo, no se caracterizan por celebrar elecciones, ni Arabia, ni Qatar, ni Emiratos, ni Bahrein, ni Oman, pero tienen muchísimo petróleo y tienen muchísimo gas. Y ahí va Boric a decir que se siente muy orgulloso, muy feliz de ser el primer presidente chileno en lograr acuerdos comerciales con los petromonarcas. Ah, pero allá no le hace ni cosquillas el que no haya democracia. El tipo que siempre se autodefine como feminista, va y se abraza con los petromonarcas que tampoco se caracterizan por respetar a las mujeres, pero luego viene acá y dice, yo como presidente de izquierda, lo que hay en Venezuela es una dictadura y no lo reconocemos. Entonces, ves estas incoherencias y lo estás viendo en temas, lo ves con Lula, lo estás viendo con el mismo Petro, o sea, si se van a sumar a la dictadura de la democracia, porque me parece que es una dictadura que desde hace 100 años viene implementándose y lo implementa Estados Unidos y después todo el mundo se pone a repetirlo y que se pasan por el arco del triunfo a este principio de Naciones Unidas de la autodeterminación de los pueblos, que también es un principio de política exterior de México y por eso México no se deja montársela mucho porque es parte de la Constitución de México. Me parece que el hecho de que los demás se pongan como alfiles, si lo viéramos como en un tablero de ajedrez, alfiles a morder al que no se somete a un sistema que te exige Estados Unidos que tengas, que además ellos ni cumplen, entonces vemos lo que vemos con Lula y Venezuela, ¿no? No te dejamos entrar al BRICS, te castigamos y entonces ahí ya sí se convierte, sí va a tener un efecto, mi querido Juanjo, que va a debilitar al bloque en las Américas, porque el bloque en las Américas provee, genera la consolidación para que China y Rusia también tengan presencia por acá y una manera en la que van a tener presencia, aunque tengamos culturas y también identidad social distinta a los rusos o a los chinos, es lo que se traduzca en beneficio material para nuestras sociedades. Es decir, la aceptación de la presencia china y rusa en el continente se va a hacer pues, muy bienvenida si hay proporcionalidad con los beneficios materiales para nuestras sociedades. Y esto pues va a generar, obviamente, viéndolo bajo el punto de vista de un juego de suma cero, en donde lo que gana uno, el otro lo pierde, pues va a generar una reacción de Estados Unidos, sean republicanos o sean demócratas, porque entonces será el principio del fin de su influencia incuestionable en el resto de la región. Por eso sí es una pena lo que hace Lula, porque los BRICS sí se van a traducir en un alivio para Cuba, esa fue la pregunta, sí se van a traducir en un alivio para Bolivia, y digo, se iba, porque ya no está, se iba a traducir en un alivio para la de por sí violentada Argentina, pero el loquito ridículo, farsante Milei, pues la ha hecho a un lado y se ha literalmente abierto de brazos y más a Estados Unidos y a Israel. Pero definitivamente, en la medida que los BRICS tengan presencia en las Américas, me parece que las sociedades con más opciones pueden aliviar su suerte económica en la que Estados Unidos, bueno, te mantiene las condiciones estructurales para que no progrese, no prosperes. Sobre Cuba me gustaría profundizar más. Hay quienes afirman lo siguiente. Cuba, que ha sido tan brutalmente
maltratada por el régimen de la potencia del norte, si es que logra salir de este atolladero y a través del desarrollo científico que tienen, comienza a tener cierta presencia, o simplemente vivir bien, sería el fiel de la balanza, que incluso podría, siendo una nación tan pequeña, podría ser el símbolo de la pérdida de influencia de la potencia del norte. Si a Cuba le va bien, podría ser el fiel de la balanza que dice, ya no eres el malo capaz de maltratar. Seguirás siendo malo, pero ya no puedes seguir haciendo tus maldades. Hay quienes creen que esto podría definirse como un punto de inflexión. Pues mira, Juanjo, si hacemos una comparación de las sociedades caribeñas, si hacemos una comparación con Cuba, de la calidad de vida de la gente, a pesar del castigo colectivo contra los cubanos, mira tú lo que es Puerto Rico hoy en día. Puerto Rico, que sería el némesis de Cuba, yo te aseguro que los puertorriqueños no viven mucho mejor que los cubanos o los jamaicanos o mira, los haitianos. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo con tu punto de vista. Si Cuba logra sortear y logra superar el castigo colectivo al que tiene sometido Estados Unidos al gobierno cubano y por ende a la sociedad cubana, me parece que ahí es el principio del fin, efectivamente. Jesús López Almejo, tu profe de RI, tiene que usted buscarlo en su canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa y agradecerte que hayas suspendido momentáneamente tu tema familiar en este momento. Yo sé que a veces el comentario de la inmediatez de la noticia así lo exige. Yo te agradezco que hayas dispuesto un tiempo para nosotros, para esta conversación, mi querido Jesús. Siempre un placer, Juan José, siempre un placer y bueno, pues entre estos medios alternativos tenemos que ayudarnos a hacer eco porque de lo contrario, la narrativa dominante, la narrativa que sigue siendo dominante en los medios que tienen un alcance enorme por el presupuesto que les inyectan y que sigue pues generando pues mucha gente que desinformada, bueno, pues tenemos que estar ahí creando sinergias de colaboración, querido Juanjo. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos siempre a la orden. Claro que sí, ya antes de despedirnos quiero recordarte que yo tenía una deuda contigo que ya ha sido saldada. Acá yo te ofrecí mandarte un pisco y yo iba a viajar a México, pero por circunstancias, pero acá está el pisco que yo te ofrecí y que personalmente te lo llevaré a México cuando las maletas así lo dispongan o cuando tengas a bien de visitarnos acá en nuestra tierra, mi querido Jesús. Un abrazo inmenso. Pues mira, ya se me hizo agua la boca y estaré esperando por ese pisquito. Un Gracias, abrazo. amigo. Gracias, Muchas buen día. gracias por tu público. Mi nombre es Juan José el Castillo, el J. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.